Entonces, la semana pasada en física vimos la primera ley de Newton que trataba de cuerpos en reposo, ¿verdad? Cuerpos en equilibrio, ¿sí? Y la condición de equilibrio que tomábamos en los cuerpos en reposo o en equilibrio, ¿cuál era la primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Muy bien. Y la sumatoria de fuerzas en Y también igual a 0, ya que como es indicado, le he indicado, cuando un cuerpo permanece en equilibrio, sus fuerzas, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver algo distinto. Ahora cuando el cuerpo está en forma dinámica, ¿verdad? Cuando hablamos de dinámica, ¿a qué nos referimos, Andrew Chalaco? No sé, bro. ¿Alguien me puede contestar cuando hablamos de dinámica? ¿De qué estamos hablando? En movimiento, tal vez. Muy bien. La palabra dinámica lo indica. No es necesario de tener el concepto de dinámica según las leyes de Newton, ¿verdad? No es necesario, sino que nosotros mismos podemos dar ese concepto. Dinámica quiere decir que vamos a estudiar los cuerpos en movimiento, ¿verdad? En cambio, en el anterior tema que vimos la semana pasada, observamos que en caso los cuerpos estaban en equilibrio, y cuando estaban en equilibrio hablábamos de los cuerpos en reposo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de los cuerpos en equilibrio y vamos a fijarnos en esta destreza. Lo puede leer la niña Samantha. Reconocer que la fuerza es una magnitud de la fuerza vectorial mediante la expresión gráfica de situaciones reales para resolver problemas donde se observen objetos en equilibrio u objetos acelerados. Gracias, Samantha. Según esta destreza, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la fuerza siempre va a ser una magnitud vectorial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir vectorial? Que tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué dirección tiene que tener una fuerza? La dirección es según el ángulo de inclinación, ¿verdad? Esa es la dirección de una fuerza. Y sentido, que quiere decir que sigue una dirección, ya sea, por ejemplo, norte-sur, sureste, etcétera, ¿verdad? Y en equilibrio, porque vamos a tener dos o más fuerzas que actúen en una polea, ¿verdad? Entonces, sigamos con la explicación. Aquí tenemos la segunda ley de Newton, también llamado dinámica, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer con respecto a cuerpos enlazados. Cuando hablamos de cuerpos enlazados, hablamos de la famosa máquina de Atwood, ¿sí? Esta famosa máquina de Atwood, ¿sí? Es una polea fija que en ella hay una cuerda y en esa cuerda penden dos masas, ¿verdad? Esa es la famosa máquina de Atwood, ¿sí? Obviamente, esto fue inventado por el George Atwood, ¿sí? Por el mismo científico, eh, indicando que por este sistema de polea, ¿sí? Intervienen dos fuerzas, ¿sí? Para cada masa, ¿sí? Que la fuerza, según que va con respecto al movimiento, se llama tensión, ¿sí? Y la fuerza que se opone a ese movimiento que va hacia abajo, se le llama peso. Me va a ayudar con la lectura el señor Patricio.
Ya. Dice, segunda ley de Newton, dinámica, cuerpos enlazados. La acción que ejerce un cuerpo sobre otro se traduce en la tensión de la cuerda que lo enlaza, que es lógicamente igual y de sentido contrario a la reacción del segundo sobre el primero. Se aplica la segunda ley de Newton a cada cuerpo por separado, obteniendo una ecuación para cada uno para determinar la aceleración del sistema. Muchas gracias, Patricio. Sí. Entonces, vamos a obtener, según esta ley, ¿sí? Dos ecuaciones que nos ayudan a localizar las incógnitas que se encuentran en la misma, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el lado izquierdo un diagrama, ¿verdad? Sí, donde la masa 1, ¿sí? Si nos damos cuenta aquí, la masa 1 la estamos diseñando de esta manera por intermedio de diagramas de cuerpos libres. Sabemos que un diagrama de cuerpos libres, ¿qué era? ¿Qué era un diagrama de cuerpos libres? ¿Alguien me puede ayudar? Era algo estático, algo en... No, el diagrama de cuerpos libres nos permite localizar ¿qué? Las fuerzas que actúan en el cuerpo, ¿sí? Las fuerzas que actúan en un fenómeno. ¿Estamos? Por lo tanto, las fuerzas que actúan en la masa 1, ¿cuáles son? La tensión que va hacia arriba, siempre la tensión va hacia arriba, opuesta a ¿quién? Al peso de la masa. En este caso, como es la masa 1, le he ubicado peso 1, igual masa 1 por gravedad. Y asimismo, con respecto a la masa 2, la tensión hacia arriba y el peso sub 2 hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué se llama peso sub 2? Porque con respecto a la masa 2. Hasta ahí quiero saber si está entendido. ¿Está entendido? Sí, profe. Ok. Ahora, para obtener las ecuaciones por intermedio de la condición de equilibrio, que viene a ser aquí, la condición de equilibrio de la dinámica siempre va a ser masa por aceleración. ¿Por qué vamos a hacer solamente con respecto a Y? Si nos damos cuenta, la polea solo se mueve con respecto a ¿qué? Al eje Y, no se mueve con respecto al eje X. En el eje X, la condición de equilibrio es nula. ¿Estamos? Aquí solo se mueve con respecto al eje Y. Si nos damos cuenta, las tensiones y el peso, tanto en la masa 1 como en la masa 2, se encuentran representados por el eje Y. Hasta ahí no hay ninguna novedad, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, darle el sentido a la polea. O sea, tenemos que ver qué masa es mayor, si la masa 1 o la masa 2, según el número, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ubicar que la masa 1 sea mayor, perdón. Voy a indicar que la masa 1 sea menor que la masa 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la masa 2 va a ser mayor y el sistema se va a mover en el sentido horario o contrahorario. ¿Cómo se va a mover el sistema? ¿En el sentido horario o en contra de las manecillas del reloj? ¿A favor o en contra? A favor. A favor. Muy bien. Entonces, si se mueve a favor, si M1 es menor que M2, por lo tanto M2 es mayor, ¿verdad? Y el sistema se va a mover a donde se encuentre la masa mayor en este caso. Voy a ubicar que así va a ser positivo. Y en contra de ese movimiento va a ser negativo, ¿verdad? ¿Sí? Y si observamos aquí,
tenemos con respecto a la masa 1 y aquí tenemos con respecto a la masa 2. Si nos damos cuenta, ¿sí? Según la masa 1, ¿sí? El sistema se está moviendo de esta manera, ¿verdad? Como se está moviendo de esta manera, tensión, ¿sí? La tensión va a ser positiva, ¿verdad? Y como el peso va hacia abajo, va a ser negativo como lo estamos mostrando aquí, ¿sí? Igual a la masa 1 por la aceleración. Y ya tengo aquí la ecuación 1, ¿sí? Esta sería la ecuación 1. Y lo mismo hago con respecto a M2, ¿sí? A la masa 2. Ahora, si nos damos cuenta, esta tensión está fluyendo hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Y el peso hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería el peso 2 como va hacia abajo, ¿verdad? Como el peso 2 va hacia abajo, va a favor de las manecillas del reloj o al favor como está yendo que el sistema, ¿verdad? Por lo tanto, el peso 2 va a ser positivo, ¿verdad? Y la tensión como va hacia arriba, ¿verdad? Esta tensión va a ir hacia arriba y como va hacia arriba, está en contra de este movimiento, ¿verdad? Como está en contra de este movimiento, ¿qué quiere decir? Que la tensión es negativa. Y asimismo es igual al producto de la masa por la aceleración, ¿sí? Siempre va a ser igual al producto de la masa por la aceleración cuando el sistema es dinámico, ¿sí? Como nos estamos refiriendo a la masa 2, vendría a ser M2 por la aceleración. Y este sería la ecuación número 2. Quiero saber si hasta aquí está entendido la explicación de las dos ecuaciones. Sí, Profe, Dígame. ¿puede volver a explicar la parte de la masa 2? ¿Ya? En la parte de que el peso, en este caso, es positivo. Esa parte no la entendí muy bien. Bueno, repito. Sí, como el sistema está, se está moviendo de esta manera, ¿verdad? Se está moviendo de esta manera, ¿sí? Hacia abajo, ¿verdad? Se está moviendo de esta manera. Tenemos que observar cómo está moviéndose cada masa. Por ejemplo, esta masa, la masa 1, ¿verdad? La tensión, como indicado en este gráfico, está hacia arriba, ¿verdad? Siempre la tensión va a ir hacia arriba. Y como va a ir hacia arriba, según el movimiento, está siendo positivo, ¿verdad? ¿Sí? Y el peso 1, como está hacia abajo, va a ser negativo, como lo estoy indicando. Siempre por la masa y la aceleración. Como estamos con respecto a la masa 1, viene a ser M1 por aceleración. Esa es la primera ecuación. Segunda ecuación me dijiste, Kevin. Aquí está la explicación. Como la tensión, ¿sí? ¿Qué pasaría, Kevin, si yo rompo la cuerda? Esta es la explicación para que usted la entienda. ¿Qué pasaría si Ok. rompo la cuerda? Me quedaría de esta manera, ¿verdad? Me Claro. quedaría de esta manera. Al romper la cuerda, obviamente, para que esta cajita esté en equilibrio, esta masa esté en equilibrio, debe haber una fuerza hacia arriba y obviamente otra fuerza hacia abajo, ¿sí? Para que Ya. esté en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, Sí. ¿sí? Indico, la tensión para que este cuerpo esté en equilibrio debe haber una fuerza hacia arriba. ¿Y qué fuerza ejerce hacia arriba? Es la cuerda, ¿verdad? Que se llama Claro. tensión. Y la que lo mueve hacia abajo es el peso, en este caso de la masa 2, que se le llama, obviamente, peso sub 2, ¿verdad? Por lo tanto, como el peso está, en este caso, la masa 2, se está dirigiendo al movimiento del sistema, por lo tanto va a ser positivo. Y la tensión, como se está oponiendo a ese movimiento, ¿para qué? Para que haya equilibrio, ¿sí?
Es Tiene que ser negativo. negativo porque está yendo en contra del movimiento del sistema. El movimiento del sistema lo ubica usted, ¿sí? Es arbitrario, ¿sí? No quiere decir que siempre va a ir así. Yo lo puedo ubicar de la otra manera, pero tengo que cumplir con la dirección de cada fuerza. Ah, ya. Ahora sí le entendí. Ok, Ok, gracias, profe. no se preocupe. Vamos a realizar un ejercicio para entenderlo mejor. Vamos a realizar este ejercicio. Yo voy a realizar el ejercicio A, ¿sí? Ya ustedes después vamos a realizar el ejercicio B con una actividad. Vamos con el ejercicio A. Aquí tenemos el ejercicio, ¿sí? En primer lugar, antes de empezar, de indicar las fuerzas que posee cada masa, ¿sí? Primero voy a encontrar el peso de cada masa. ¿Estamos? Vamos a encontrar el peso de cada masa. Como lo indiqué, ¿a qué es igual el peso? Masa por gravedad. Muy bien. El peso es igual a masa por gravedad. ¿Estamos? En este caso, la gravedad, ¿cuánto vale? 9,8 o 10. Exactamente, la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Esa es la que vamos a usar. Bueno, hay problemas que indican, por favor, silencien el audio. Ya. Hay problemas que indican que te dicen que la gravedad vale 10, pero solamente en los problemas, ¿verdad? ¿Sí? Problemas particulares, ¿verdad? Entonces vamos a realizar el problema. Ubicamos peso 1, igual, deben de tener ustedes su calculadora ahí a la mano para que me ayuden. Peso 1 igual, sería masa 1, que en este caso vale. Vamos a ubicar los nombres. Voy a ubicar como masa 1. Voy a ubicar como masa 1, ¿sí? A la de 4 kilogramos. Y como masa 2, a la de 5 kilogramos. Esto es arbitrario. Ustedes pueden poner masa 1 el de 5 y masa 2 el de 4. Eso ya depende de cómo ustedes lo ubiquen, ¿verdad? Sí, yo ubiqué de esta manera. Vamos a realizar el problema. M1, ¿cuánto vale? 4 kilogramos. 4 kilogramos. 4 kilogramos, ¿verdad? Eso lo ubico aquí. Por, obviamente, la gravedad que equivale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Al multiplicar 4 por 9,8, ¿cuánto resulta? 39,2. Muy bien, 39,2. Obviamente, Newton, porque es una fuerza, ¿verdad? Newton, porque es una fuerza. Así mismo vamos a aplicar con el peso 2. Peso 2 es igual. Así mismo, ¿cuánto vale el peso 2? Perdón, la masa 2. 5 kilogramos. 5 kilogramos, ¿verdad? Al multiplicarlo por 9,8, vamos a copiar. 49 newtons. Muy bien, ¿me queda? 49 newtons. Muy bien, 49 newton, exacto, ¿verdad? Me quedó. 49 newton, muy bien. Hasta ahí. Diego, las herramientas. Disculpe. No, nada, profe. Silencien los audios, por favor. Ya, entonces ya tengo mi primer paso, ¿verdad? El primer paso es lo primero, ¿verdad? En este caso es sacar el peso tanto de la masa 1 como de la masa 2, en este caso, ¿verdad? Como les indiqué, el nombre de las masas 1 y 2 es arbitrario. Ustedes le pueden poner a cualesquiera de las dos, 1 o 2. En este caso yo elegí
M1 igual a 4 y M2 igual a 5. ¿Sí? Ahora vamos a ubicar las fuerzas que actúan en cada masa. ¿Sí? Aquí hay una fuerza que actúa en esta masa. ¿Sí? Y hay otra fuerza que actúa en esta masa hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la fuerza que actúa en la masa 2 hacia arriba? ¿Cómo se llama? Tensión. 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 Tensión, muy bien. ¿Y cómo se llama la fuerza que actúa hacia abajo? Peso. Peso, muy bien. En este caso, peso 2, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con respecto a la masa 1. Asimismo digo, ¿qué fuerza es la que actúa con respecto arriba de la masa 1? Tensión. Tensión mismo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama la que actúa hacia abajo? Peso 1. Peso. En este caso, peso 1, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que sacar los pesos de cada masa y después ubicar las fuerzas que actúan en cada masa, ¿verdad? Ahora vamos a darle el sentido. El sentido que va a poseer, ¿sí? El sentido que va a poseer, en este caso, el sistema. ¿Sí? Vamos con el sentido. Como la masa 5, perdón, la masa 2 es mayor, yo voy a ubicar el sentido de esta manera. ¿Sí? Así va a ser positivo. ¿Sí? Que de esta manera va a ser positivo. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se está moviendo de esta manera, ¿verdad? El sistema se está moviendo de esta manera y hasta abajo, ¿verdad? Entonces, eso yo debo de tomar en cuenta. Ahora, voy a hacer las ecuaciones. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, usted dijo que el sentido lo podemos colocar, o sea, según querramos, ¿verdad? Arbitrariamente, ¿sí? Ah, ya. ¿Sí? Yo lo elijo siempre con respecto a la masa mayor, nada más. Sí, pero el sistema ustedes lo pueden elegir. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? No. Vamos con las ecuaciones. Vamos a hacer las ecuaciones con respecto a la masa 1. ¿Sí? Vamos a resolver la ecuación. Vamos a obtener la ecuación 1. Y la ecuación 1 la obtenemos con respecto a la masa 1. ¿Verdad? Vamos a ver. Con respecto a la masa 1. ¿Sí? Si nos damos cuenta, la tensión, ¿qué viene a ser? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y el peso? Negativo. Negativo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso vamos a ubicar. Vamos a ubicar aquí tensión positiva y el peso 1 negativo. Y el peso 1 negativo, ¿verdad? ¿Y a qué es igual esto? ¿Y a qué es igual? Masa por aceleración. Masa por aceleración. En este caso, masa 1 por aceleración, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo que voy a hacer es despejar la tensión. Voy a despejar la tensión. Tensión es igual. ¿Sí? Copio lo que está en el lado derecho, normal. Lo que está en el lado derecho, normal. Y lo que está en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Pasa a sumar, ¿verdad? Sumar. Entonces ya tengo aquí la ecuación 1 despejada. Esta es nuestra ecuación 1 despejada. Ahora vamos a localizar la ecuación 2. ¿Sí? Vamos a localizar la ecuación 2. Y la ecuación 2 la vamos a hacer con respecto a nuestra segunda masa, ¿verdad?
Vamos a ver. Según la segunda masa, ¿la tensión qué es? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y el peso ¿Por qué? 2? Positivo. Positivo. Muy bien. Entonces, ¿Por qué? Ya entendí. ok, ¿ya lo entendiste? Ya, entonces, Sí, porque la polea es para hacia el lado contrario de las manecillas del reloj. Exactamente. ¿Sí? Ya. El peso 2 viene a ser positivo y la tensión en el peso 2 va a ser negativo. Por lo tanto, ¿sí? Me quedaría masa, en este caso masa 2, porque estamos actuando con respecto a la masa 2 por la aceleración, ¿sí? Antes de despejar la incógnita T, ¿sí? Tenemos que revisar este signo. ¿Qué signo tengo aquí? Negativo. Negativo. Y la incógnita no debe ser negativa, ¿sí? Siempre positiva. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar lo mismo, ¿sí? Vamos a proceder a copiar lo mismo. Pero le vamos a cambiar el signo. A cada término le vamos a cambiar el signo. O sea, el signo, a todos los términos, el signo del peso 2 va a ser ahora negativo. El signo de la tensión va a ser positivo. Y el signo del término M2 por A va a ser negativo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? No entendí, profe, por qué se cambia de signo. Ya, ¿por qué le cambié a positivo? ¿Por qué? Porque la tensión siempre debe ser positiva. En este caso es negativa, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Como es negativa, ¿qué es lo que hice? Cambiar el signo a toda la ecuación. ¿Sí? ¿Para qué hice eso? Para que la tensión para que la tensión exactamente de la masa 2 se me haga positiva y pueda despejarla. Ya entendí. Gracias. Ya. Siempre a toda la ecuación, no solamente a un solo término, a toda la ecuación. ¿Estamos? Ahora despejo T, como hice anteriormente. T es igual. Lo que está en el lado izquierdo pasa igual. ¿Sí? Perdón. Lo que está en el lado izquierdo pasa igual. Lo que está en el lado derecho, restando, ¿qué pasa? A sumar. A sumar, muy bien. O sea, me quedaría más el peso 2. Y ya tengo las dos ecuaciones resueltas. Sí, ya tengo las dos ecuaciones donde voy a hacer un sistema de igualación. ¿Sí? Voy a hacer un sistema de igualación. Tengo la tensión de la masa 1 y también tengo la tensión de la masa 2. ¿Verdad? Aquí tengo las dos tensiones, si lo ven. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí ven las dos tensiones despejadas? Sí. Sí. Ok. Ahora, este es nuestro tercer paso. Vamos a resumir nuevamente. Primer paso, lo que hicimos, en primer lugar, sacar los valores de los pesos. Segundo, ubicar las fuerzas que actúan en cada masa. Tercero, ubicar el sentido de nuestra máquina, en este caso de nuestra polea. Y cuarto, obtener las ecuaciones tanto en la masa 1 como en la masa 2. Siempre de aquí vamos a despejar la tensión, siempre. Siempre vamos a despejar la tensión. Hasta aquí, quiero saber si hay alguna pregunta. Profe, Dígame. en la ecuación 2 siempre va a ser así. Siempre se va a tener que cambiar los signos. Siempre y cuando la tensión sea negativa. Si la tensión es negativa, a todo le cambio de signo. Ya.
Si la tensión es positiva, no. Despejo normalmente. ¿Hay otra pregunta? No. Si no hay otra pregunta, prosigo. Ahora voy a utilizar las dos tensiones y voy a aplicar igualación de ecuaciones. O sea, la tensión de la ecuación 1 debe ser igual, ¿sí?, a la tensión de la ecuación 2. Aplico esta condición de igualación. ¿Por qué aplico esta igualación? Porque la tensión tanto en la masa 1 como en la masa 2 son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque penden de una misma cuerda, ¿verdad? No cambia, es una misma cuerda. Entonces voy a empezar a igualar. Ahora, lo que voy a hacer es trasladar los valores de la tensión de la ecuación 1 y de la ecuación 2 en la igualación, ¿verdad? En la igualación. Quiero saber si hasta ahí está comprendido de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Pero se repita otra vez, por favor. Nuevamente indico, ¿sí? Como la tensión en la máquina de Atwood, ¿sí?, es la misma, tanto en la masa 2 como en la masa 1, ¿qué es lo que hago? Aplico igualación. Esta igualación la vemos en matemática, ¿verdad? Cuando despejamos una misma incógnita, ¿sí?, y aplicamos el método de igualación, ¿verdad? E indico, T significa tensión en la ecuación 1 es igual a la tensión en la ecuación 2. Esto es un derecho matemático, ¿verdad? Ahora, lo que yo hago es reemplazar la ecuación de la tensión 1, que equivale ¿cuánto? M1 por A más P sub 1 igual. Y la tensión de la ecuación 2, que equivale menos M2 por A más P sub 2. Quiero saber si hasta ahí está entendido.